En los vídeos anteriores ya hemos analizado circuitos en el dominio del tiempo mediante el análisis transitorio. Vamos a continuar con este tipo de análisis y como novedad introduciremos el editor de estímulos. Nuestro circuito de referencia será un amplificador. Los circuitos amplificadores construidos con amplificadores operacionales son ampliamente utilizados en electrónica analógica. Hay dos configuraciones básicas de amplificadores con operacionales, el inversor y el no inversor. En este vídeo vamos a capturar el esquema de un amplificador no inversor de ganancia 50 y simular su comportamiento. El circuito elegido es el mostrado en la imagen. A continuación, accedemos a la página de captura de esquemas. El amplificador operacional que se va a utilizar es el modelo 741. Este es un dispositivo real, que está formado por transistores, resistencias y otros componentes. En realidad se trata de un subcircuito, pero dado su amplio uso, se trata como si fuera un único componente y así está incluido en la librería de SPICE. Abrimos la librería EVAL y buscamos el componente UA741. Esta librería es también muy importante, porque incluye los componentes activos como diodos, transistores bipolares y unipolares, amplificadores operacionales, etc. En la versión de estudiante hay solo unos pocos componentes de cada tipo. Sin embargo, las versiones comerciales incluyen muchas librerías donde es posible encontrar el modelo de prácticamente cualquier componente que haya en el mercado. El símbolo del 741 incluye los mismos terminales que tiene el circuito comercial en sus encapsulados de 8 pines. Si observa la numeración de los pines, puede comprobar su coincidencia con los del circuito comercial. El 2 para la entrada inversora, el 3 para la no inversora, el 6 para la salida, el 4 y el 7 para alimentación y el 1 y el 5 para la corrección de offset. En nuestro diseño, estos últimos terminales no los usaremos, dado que por el momento no tendremos en cuenta los errores debidos a los offset. Es frecuente representar la borra inversora arriba y la no inversora abajo, por lo cual vamos a girar y voltear el componente. En el menú Edit se elige rotar y después voltear, que equivale a girar el componente según un eje de simetría. Incorporamos ahora al diseño las tres resistencias que forman el amplificador. Dado que la ganancia debe ser de 50, la relación entre R2 y R2 debe ser de 49. Tomamos valores comerciales de la serie 96, correspondientes al 1% de tolerancia. Dos valores comerciales que aproximadamente cumplen esta relación son 1020 ohmios y 49,9 kiloohmios. La resistencia de carga supondremos que son 600 ohmios. Modificamos los valores y los conectamos al operacional. El amplificador operacional debe estar alimentado para que funcione correctamente. Lo más frecuente es que se alimente con dos tensiones simétricas de más o menos 15 voltios, y por tanto será necesario incluir dos fuentes de alimentación continuas del tipo VDC. Es norma general en los esquemas de circuitos electrónicos que con el fin de simplificarlos e interpretar más cómodamente la función que realizan, se buscan formas de reducir las conexiones menos significativas. El método más habitual es unir puntos de circuito a través de etiquetas. Vamos a utilizarlas para conectar la alimentación. Damos el valor de más 15 voltios y menos 15 voltios a cada una de las fuentes. Su conexión con el operacional la realizamos de la manera siguiente. De la librería Port elegimos el componente Bubble, que conectamos a los terminales del operacional y de la fuente. Para identificar qué puntos están conectados, se da el mismo nombre. Así, por ejemplo, les llamaremos VCC y VEE. Estas etiquetas son globales y por tanto pueden enlazar componentes en un diseño jerárquico o formado por varias páginas. Existen varios símbolos que pueden ser utilizados para interconectar componentes, tanto si es a través de líneas o de buses.
Otro componente de interconexión es global. Podemos utilizarlo también para etiquetar, por ejemplo, la salida. A continuación, vamos a establecer el resto de las conexiones e introducir la referencia o masa del circuito, y lo salvamos con el nombre de amplificador no inversor. El circuito está ya montado y es el momento de actuar de acuerdo con el tipo de análisis que se desea realizar y por tanto decidir qué tipo de excitación debe tener el circuito. En este amplificador nos puede interesar ver las formas de onda en el dominio del tiempo, de forma similar a como se verían en un osciloscopio en el laboratorio, y su respuesta en frecuencia. En este momento haremos el análisis en el dominio del tiempo o análisis transitorio, y en un próximo vídeo se realizará el análisis en el dominio de la frecuencia. El tipo de señal con el que se va a excitar el circuito es una sinusoide. Este generador lo podemos incluir desde la librería de fuentes eligiendo VSIM. Haciendo un doble clic sobre este generador aparecen una serie de parámetros que, como ya se hizo con el generador de pulsos en un vídeo anterior, hay que ir completando. Sin embargo, el método que vamos a seguir en este caso es hacer uso de la utilidad de editor de estímulos que tiene PSpice. Para ello borramos este generador e incorporamos de la librería fuente de estímulos el generador VStim. Al hacer un doble clic sobre él, se abre una ventana para indicar el nombre del generador. Le llamaremos VEnt. A continuación se abre una pantalla en la que vamos a definir la forma de la señal de excitación. El primer parámetro es el valor de offset, o de componente continua que deseamos dar a la sinusoide. Para una sinusoide pura, el valor de continua debe ser 0. El segundo parámetro es la amplitud de la sinusoide. En este caso, le daremos el valor de 100 milivoltios. El tercer parámetro es la frecuencia de la sinusoide, a la cual daremos el valor de 1 kHz. Los otros tres parámetros, tiempo de retardo, factor de amortiguamiento y fase inicial, permiten definir ondas sinusoidales más complejas, aunque también pueden dejarse con su valor inicial. Esta es una alternativa muy frecuente de PSpice. En componentes, tipos de análisis, etc., existen muchos parámetros que permiten definir características complejas, lo cual da mucha potencia al simulador. Sin embargo, si no son utilizadas no hay problema, porque PSpice toma el valor por defecto que simplifica la simulación y sobre todo facilita la labor al usuario. Al hacer un clic en aceptar, se representa la señal de excitación que se ha definido. Si se desea cambiar algún parámetro, en el menú Edit se puede seleccionar la opción de atributos. Para añadir un nuevo estímulo, se accede desde el menú principal a la opción New. Podemos comprobar que los únicos estímulos que están accesibles son la señal sinusoidal y el reloj digital. Esto es así porque estamos trabajando con una versión de estudiante en donde esta utilidad está restringida a estos dos tipos de generadores. En las versiones comerciales, el editor de estímulos también permite definir ondas cuadradas, exponenciales, etc. Una vez finalizado, se salva el fichero de estímulos creado y se vuelve al entorno de captura. Conectamos el generador a la entrada no inversora del amplificador operacional y damos nombres a las entradas del operacional.
El análisis del circuito es en el dominio del tiempo y por tanto activamos el análisis transitorio y damos valores a print step de 10 microsegundos, a step ceiling, que representa la precisión del análisis, de 100 microsegundos, y a final time de 3 milisegundos, con idea de ver 3 ciclos completos de la señal de excitación. Validamos los datos y volvemos al entorno de captura. El circuito ya está en condiciones de ser analizado, pero esta tarea la realizaremos en el próximo vídeo.